de Mathiesen. Retomamos desde ahí en lo que eran propiedades eléctricas. Creo que habíamos explicado la diferencia de cómo interpretábamos las unidades cuando hablábamos de resistividad volumétrica en un material aislante, que lo medíamos en ohm por centímetro, o resistividad superficial en ohms. Ahora la resistividad eléctrica está referida a un material conductor que en general tiene un largo más grande, un diámetro muy pequeño, entonces la resistividad ahora la expresamos como resistividad volumétrica, y en la unidad que conocíamos de la escuela técnica, ¿no? En Rho, ohm por milímetro cuadrado sobre metro, o en algún texto puede ser que esté en microohms por centímetro cuadrado sobre centímetro. ¿Está? La resistencia eléctrica de una cantidad unidad de material determinado. Va a ser un valor, una propiedad intensiva del cobre, del aluminio, de la plata, del oro. Cada uno va a tener su valor de resistividad, como veíamos la clase pasada. Entonces, es la resistencia en ohms de un hilo que tiene 1 metro de longitud y 1 milímetro cuadrado de sección. Aquí tiene. Y la resistencia, Rho por L sobre S. Valores característicos del cobre 1,7241, si es microohms por centímetro cuadrado sobre centímetro, o el valor más característico para nosotros, que es 0,017241,8 ohm por milímetro cuadrado sobre metro. Acuérdense que la resistividad, para el caso del cobre, es ese valor y es una propiedad intensiva de ese material. Y luego, cuando elaboremos un equipo, vamos a poder medirle resistencia. Recuerden siempre la diferencia entre resistencia y resistividad para manejar esos dos conceptos. Y entonces, esa resistividad para nosotros va a ser la suma de distintas resistividades que están expresadas en lo que se llama ley de Mathiesen. No sé si habían visto esta fórmula en física o en electrotecnia en algún momento, pero bueno, la resistividad total que tiene un material va a estar compuesta por la resistividad propia de las vibraciones térmicas que aparecen en su estructura, por la resistividad sub I correspondiente a las impurezas que tenga ese material, y la contribución que generan las deformaciones plásticas que tenga ese material. Entonces, eso va a terminar de formar la resistividad total real que va a tener nuestro material. Porque acuérdense, una cosa es la resistividad de lo que sería el cobre puro, el cobre original, y otra cosa va a ser después la resistividad que yo voy a tener del cobre preparado, refinado, el cobre obtenido por electrólisis y recocido, que va a tener una sumatoria de componentes que nos van a dar el valor total y real. Y por eso nosotros, cuando compramos cobre o conductores de cobre, expresamos que ese material debe ser cobre electrolítico de tal porcentaje de conductividad obtenido por electrólisis y recocido, apto para uso eléctrico, ¿no? Definimos de esa manera. Y teníamos unos gráficos que expresaban bastante bien cómo era ese proceso de contribuciones de las distintas resistividades, por ejemplo, para el caso del cobre. Entonces, acá tenemos en el eje de ordenados la resistividad, y en el eje de abscisas las variaciones por temperatura. Entonces, el cobre puro, el cobre con ciertos porcentajes de impurezas o de otros materiales, el cobre deformado, el cobre con mayor cantidad de impurezas. ¿Sí? Si yo tomo una temperatura y trazo una vertical, puedo obtener distintos valores. Acuérdense que estos son curvas de variación de la resistividad con la temperatura. Recuerden que por la definición que decíamos nosotros de materiales conductores y lo que ocurre en la estructura, a medida que sube la temperatura, ¿qué ocurre? Aumenta el valor de resistividad. Siempre va a ser una recta creciente, eso recuérdenlo para cuando haya que graficarlo. Entonces, la resistividad total, si yo tomo un valor cualquiera de temperatura, tengo la resistividad propia de las contribuciones
térmicas, de las vibraciones internas que hay dentro de la estructura, el valor de resistividad propio por las impurezas, en este caso 1,12% de níquel, y el propio de la deformación. Entonces, en ese caso estaría parado en esta recta y ahí voy a tener mi valor de resistividad producto de esas tres componentes que teníamos, ¿no? Un ejemplo de cómo aparecen las resistividades de distintos elementos. Dijimos, al aumentar la temperatura, aumenta la resistividad, pero fíjense que en este gráfico que es del SEAC, en la primera recta tenemos plata, cobre y después aluminio. Por supuesto que acá faltó graficar el oro, que es un intermedio, ¿no? Recuerden que dijimos plata, cobre, oro y aluminio son nuestros 4 mejores conductores. Entonces fíjense que a medida que trazamos una recta, tengo plata, tengo cobre y después tengo el aluminio en valores de resistividad, pero que son materiales con pendientes parecidas. Por eso son nuestros materiales para conductores mejores, ¿no? Y después van a aparecer otros materiales como el zinc, como el níquel, como el plomo, como el estaño, que van a tener otros valores de resistividades y que para nosotros son materiales conductores, pero con distintos tipos de aplicaciones. Acuérdense que además de cobre, nosotros después vamos a tener aleaciones de cobre, que son los bronces y los latones, porque se incorpora el zinc y el estaño. Y después tenemos el aluminio, y después vamos a tener aleaciones de aluminio. ¿Ahí está? Porque cumplen distintas funciones, no específicamente como un conductor, pero sí como terminales, como bornes de conexión, como elementos de contacto. Entonces van a aparecer esas aleaciones que decimos. Entonces, aquí habíamos dicho la clase pasada, la curva es creciente hacia la derecha con el aumento de la temperatura, y cuando analice hacia la izquierda, en algún momento voy a tener un valor de resistividad cero, por lo tanto podría decir que hay una temperatura para la cual la resistencia desaparece. Y ahí se daba lo que decíamos el fenómeno de superconductividad. Aquí tenemos otra vez una variación de resistividad en función de las impurezas en forma porcentual. Dijimos, la resistividad va a aumentar con la concentración que yo tenga de impurezas. ¿Sí? Ahí aparece una dispersión interna en la estructura de los electrones y por eso aumenta la resistividad. Eso genera un aumento que nosotros tenemos acá. Fíjense que ahora en estas curvas yo no tengo solamente los materiales conductores, sino tengo distintos elementos cuyo porcentaje va a producir un aumento de la resistividad. O sea, pensemos si yo tengo, por ejemplo, como impurezas el hierro. Fíjense dónde está la recta del hierro. Quiere decir que si yo tuviera 0,05% de hierro y corto, ahí vamos a ver el valor que me incrementa la resistividad esa impureza. O lo mismo si tuviera sílice o cromo. ¿Está? Entonces este es un gráfico que explica un poco quiénes perjudican más al material conductor desde el punto de vista de la impureza. Y fíjense que, como es lógico, ¿quién sería el que menos me perjudica? Y la recta de plata, que está acá abajo, primera. ¿Se entiende eso? Y después fíjense que aparece el plomo, el níquel, el estaño, el aluminio, que ya contribuyen de otra manera. Y todos los que están aquí arriba contribuyen muchísimo más. Por eso cuando nosotros veamos cobre específicamente, vamos a ver con qué porcentaje de impureza se acepta para aplicaciones en conductores de uso eléctrico. Entonces estos son algunos gráficos para explicar un poco estos fenómenos que estamos viendo. Y aquí, por el contrario, la conductividad del cobre relacionada con el porcentaje en peso de zinc. Fíjense, porcentaje de la conductividad del cobre puro, ¿no? Entonces, si yo tengo 100% de cobre puro, tengo un valor máximo de conductividad, por las dudas.
Recuerden que aquí teníamos en este eje anterior resistividad, ¿no? Ahora estamos hablando de la inversa, de la conductividad. A medida que yo aumento el porcentaje de zinc, voy a ver cómo se va reduciendo la conductividad del cobre puro. ¿Está? Pero yo el porcentaje de zinc lo uso porque me interesa fabricar una de las aleaciones típicas, la mezcla de cobre con zinc, nos dan los latones, ¿sí? Y la mezcla del cobre con estaño nos van a dar los bronces. Entonces, los latones se usan mucho en ciertos tipos de terminales. Por lo tanto, si yo regulo el porcentaje de zinc que le agregue, voy a tener un material típico que sacrifica un poco de conductividad, pero para darle más resistencia al desgaste, mejores propiedades mecánicas a lo largo del tiempo, que es una pieza más pequeña como podría ser un conector o un morseto de conexión o un terminal. Por eso el concepto de la influencia de las impurezas desde el punto de vista de la conductividad, una cosa es verlo desde el punto de vista del conductor propiamente dicho y otra verlo desde el punto de vista de lo que es un accesorio para uso eléctrico, ¿no? Bueno, este es el mismo gráfico que el anterior, analizando cómo la deformación plástica que tengo aquí contribuye al aumento de la resistividad. ¿Por qué? Porque dentro aparece un fenómeno que se llaman dislocaciones dentro de la estructura, o sea, deformaciones que dan un aumento de la dispersión de los electrones dentro de ese enlace metálico. Entonces me vuelve a contribuir esa deformación que teníamos a aumentar, ¿sí?, el valor de resistividad. Un elemento al cual yo voy deformando me va a dar lugar a un valor mayor de resistividad. Ese gráfico sirve para explicar todas esas cosas, ¿no? Entonces, eso que veíamos recién era la resistividad desde el punto de vista eléctrico, que nos sirve para controlar la calidad de mi material, pero también en algunos textos se trabaja con lo que se llama resistividad de masa, ¿sí? Otro parámetro importante que nos sirve. ¿Y qué es la resistividad de masa? Es la resistencia de un alambre que tiene 1 metro de longitud, como decíamos antes, y pesa 1 gramo. Entonces, fíjense, en vez de trabajar con la resistividad, trabajo con la densidad. R por M sobre L al cuadrado. Trabajo con la longitud y trabajo con el peso de ese material. Entonces, es una resistividad que yo refiero a unidades de masa. ¿Y cómo lo mido? Ohm por gramo sobre metro cuadrado. ¿Está? Entonces, yo al cobre lo voy a poder definir con su resistividad desde el punto de vista eléctrico o con su resistividad desde el punto de vista del peso de la masa, que me va a dar una idea de cómo es desde el punto de vista eléctrico. Esa resistividad de masa me va a servir para controlar una partida de cobre. Y cuando trabajamos con cobre, dentro de los materiales conductores, aparece una sigla que vamos a ver mucho de aquí en adelante, que es el cobre IACS. IACS. Es la sigla que determina o define al patrón internacional, que es International Anneal Copper Standard. Es el patrón internacional del cobre recocido, ¿no? El anil que tenemos ahí. Entonces, el valor de la resistividad de masa para el cobre IACS, nuestro patrón internacional de 100% de conductividad, es 0,15328 ohm por gramo sobre metro cuadrado. ¿Qué es eso? Es el valor aceptado para el cobre recocido, como decíamos acá, con 100% de conductividad. ¿Y cuál es el parámetro que relaciona ambos? Fíjense, la resistividad de masa es la resistividad del cobre por la densidad del cobre. Entonces, aquí ya aparecen unos parámetros conocidos. La densidad del cobre ya aprendieron a calcularla desde el punto de vista de la estructura cristalina, con la celda unidad, con el número de Avogadro, con la cantidad de átomos que teníamos en esa celda. Si yo lo multiplico por la resistividad, que es 0,017241, me va a dar la resistividad de masa. Esta que teníamos aquí, ¿no? Este 0,15.
Entonces, esos son los dos parámetros, la resistividad de masa y la resistividad del punto de vista eléctrica, la volumétrica, que van a permitir saber si una partida de cobre está adecuada o no en función de lo que yo le pida. ¿Por qué? Porque yo puedo, cuando llega una partida, con esta fórmula que teníamos, controlar de qué manera. Y tomo un tramo de material, mido R, L y S, y luego hago el cálculo de la resistividad. Sí, fíjense, dijimos que la resistividad es la resistencia por S sobre L. Si yo multiplico por L, S por L me da el volumen. Si multiplico por la densidad, tengo resistividad por densidad, resistencia por el volumen por la densidad sobre la longitud al cuadrado. Como sé que la resistividad por la densidad es la resistividad de masa, me voy a sacar este cartelito que me apareció acá. Yo tomando esa partida, ¿sí? Yo sé que la densidad del cobre es 8,89, entonces sabiendo los datos que había obtenido de ahí, puedo comparar cuánto me da la resistividad de masa. Es una forma de controlar una partida de cobre que yo haya comprado si me dedico a fabricar conductores, por ejemplo. Nosotros habitualmente en nuestra especialidad vamos a especificar el conductor y ya lo compramos. Entonces, seguimos con las propiedades eléctricas. Habíamos definido a la variación de la resistividad como la temperatura, como una recta creciente. Tengo resistividades y aumento de la temperatura. Siempre va a ser creciente cuando me mueva hacia las temperaturas que van aumentando, ¿no? La conductividad eléctrica es la inversa de la resistividad y en algunos casos quizás conviene para acordarse algunos números, ¿no? La conductividad es 1 sobre ρ, o la inversa de la fórmula. La unidad como Siemens no se usa mucho, pero para el caso del cobre, fíjense que si yo hablo del cobre de 100% de conductividad, la conductividad es 1 sobre la resistividad. Me da un número que para nosotros va a ser característico, 58. O sea, cuando yo no me acuerde de este número, sí me voy a acordar que la conductividad del cobre es 58. Del cobre electrolítico recocido de 100% de conductividad. Ese valor de 58 es la inversa de la resistividad que veíamos siempre, ¿no? 1 sobre 58 me va a dar el valor de resistividad. Y por supuesto que cuando yo tenga cobres reales, este valor puede ser menor, la conductividad, ¿no? Producto de las impurezas. Fíjense, cuando yo tengo conductores que calientan, la resistividad varía en forma creciente, siempre tengo que trabajar con resistencias que van a estar por encima de los 20 grados. Hay que corregir esta letra. Entonces, los valores de conductividad reales o de resistividad es 1 sobre 50 a 1 sobre 46. Fíjense que 1 sobre 46 es un valor para 75 grados de temperatura de trabajo del material. Y ya no tengo acá el 0,017241. Ven que tengo ahora un valor mayor. ¿Por qué? Porque estoy trabajando a una temperatura por encima de los 20 grados, una temperatura de 75 grados. Eso es el efecto que se ve con el aumento de temperatura en los materiales conductores. Ese aumento de temperatura lo que hace es que aumente la resistencia. Y por supuesto después van a aumentar las pérdidas, ¿no? Decíamos recién, la conductividad eléctrica. Para el caso del cobre, que yo tengo una conductividad porcentual del 97%. Fíjense, la conductividad del cobre IACS, 1 sobre 0,017241, que era el 58, pero si yo tengo cobre con un 97% de conductividad, en realidad voy a tener otro valor, por eso saco la conductividad porcentual. Es la conductividad del cobre ACS por ese 0,97. Porque yo tengo que saber cómo se va a comportar ese conductor. Por eso, al cobre de 100% de conductividad, lo afecto de ese factor, que es la conductividad porcentual que tiene en la realidad. Entonces, además de esos
conceptos que vimos recién de quiénes contribuyen a la resistividad del material, lo que vamos a ver ahora es un poco la conducción eléctrica, por qué se produce mejor en unos materiales que en otros. O sea, quién contribuye a que haya conducción en un material como el cobre, como el aluminio. O sea, lo que queremos decir es cuánto aportan los átomos para que yo diga el cobre conduce, en cambio un pedazo de papel no, o una resina epoxi no. O sea, ¿por qué se da esa facilidad que tiene un material con enlace metálico para que pueda circular una corriente, o sea, un buen conductor desde el punto de vista eléctrico o térmico? Y bueno, porque hay un aporte de lo que son los electrones dentro de cada átomo para esa conducción, ¿no? Entonces, habíamos dicho que la conducción se da porque aparecen portadores de carga. Los principales para nosotros, ¿quiénes eran? Los electrones. Y después aparecía el concepto de hueco electrónico, que cuando aparecía la ausencia de un electrón en la nube, se generaba un hueco que quedaba cargado positivamente, con el mismo valor que tenemos de 0,16 o 1,16 por 10 a la menos 19, y esos huecos aparecen como un jugador importante dentro de lo que son los materiales semiconductores, ¿no? En los materiales iónicos, los portadores de carga iban a ser los aniones o los cationes como positivos. Entonces, la valencia de cada ion me va a indicar la carga positiva o negativa, con la carga típica que tenía el electrón, y la conductividad para nosotros va a ser producto de N por Q por mu, una fórmula diferente a la que teníamos antes desde el punto de vista del material. Ahora lo estamos viendo desde el punto de vista de la estructura. Densidad de portadores de carga, N. Densidad de portadores de carga, o sea, es como si yo los midiera por unidad de volumen. La carga que tienen, que es un valor conocido para nosotros, y la movilidad que tienen esos portadores dentro del material que estamos viendo. Entonces, fíjense, la densidad de carga es la unidad sobre metro cúbico por unidad de volumen, Q en Coulomb, y la velocidad deriva, metro cuadrado sobre vol segundo. Esa es una unidad, una fórmula típica para entender la conductividad desde el punto de vista de la estructura de los materiales. Entonces, tengo N por Q por mu, ¿sí? Densidad de portadores, la carga y la velocidad, la movilidad que tienen esos portadores. Por supuesto que esa movilidad es la velocidad media de los portadores sobre el campo eléctrico, ¿está? V sobre E, y va a haber una contribución a la conducción por los portadores positivos y negativos. O sea, esa primer fórmula yo la puedo ampliar NQ por mu positivos, NQ por mu negativos. ¿Está? Cuando yo hablo de electrones, huecos o iones, el valor de la carga lo considero igual. 0,16 por 10 a la menos 18 o 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. ¿Sí? El valor de la carga que tengo. Si fueran iones, otro tipo de iones característicos, 0,16 por 10 a la menos 18. Entonces supongamos que estoy trabajando con el cobre ahora. Y voy a tomar ese concepto de la fórmula que veíamos recién. Yo digo, la conductividad del cobre, como decíamos recién, es 58 por 10 a la sexta. Acuérdense que esto va a ser cuando hable de resistividad a la inversa. Ahora lo tomamos como conductividad 58, cobre del 100%. Y que esa conductividad se debe exclusivamente a electrones libres que tienen esta movilidad. 3,5 por 10 a la menos Cualquier 3. momento se corta, ¿eh? Gracias, Claudio. Entonces, yo lo que voy a querer calcular es la densidad de electrones libres del cobre para ver cuál sería la diferencia con otros materiales. Fíjense que actividad del cobre, de nuevo, tengo la movilidad, suponemos que son todos electrones libres por ser cobre. Entonces voy a calcular la densidad de electrones libres del cobre a temperatura ambiente. Y nosotros teníamos una fórmula
que era la conductividad, era N por Q por mu. Ahora yo despejo la densidad de electrones libres. ¿Sí? N minúscula, la densidad de electrones. Tengo la conductividad que dijimos que es 58. Acuérdense que acá usamos las unidades 1 sobre 1 por metro, o sea, con la inversa de la resistividad. Y después tengo la carga, que ya es un valor conocido, 0,16 por 10 a la menos 18, y tengo la movilidad, 3,5 por 10 a la menos 3, de nuevo, metros sobre volt segundo. Entonces, fíjense que cuando yo hago esa cuenta, tengo 104 por 10 a la 27 por metro cúbico, sobre metro cúbico. Esa es mi densidad de electrones libres. Ahí está. Recuerden este valor. 104 por 10 a la 27 sobre metro cúbico, ¿no? Esa era mi densidad de electrones, N minúscula. Y ahora yo quiero compararla con la densidad de átomos del cobre también. Entonces, nosotros ya sabemos que la densidad del cobre, 8,89 a 8,93 gramos sobre centímetro cúbico. Esto lo habían calculado en el parcialito la otra vez. La masa atómica es 63,5 unidad de masa atómica. Recuerden, quiere decir que hay 63,5 gramos de cobre dividido el número de Avogadro. Uy, perdón, se me escapó. Entonces, la densidad, ¿sí? Dividido el número de Avogadro nos da 8,6 átomos sobre metro cúbico. 84,6 por 10 a la 27. Entonces, ese valor que obtuvimos ahora de la densidad de átomos, fíjense que yo puedo decir que es comparable a la densidad de electrones por unidad de volumen que vimos recién, que era 104. Las dos están por 10 a la 27, ¿no? El 84,6 y el 104 son números relativos cercanos. ¿Están? Calculamos densidad de electrones frente a densidad de átomos. Nos da un valor muy cercano. ¿Y qué quiere decir desde el punto de vista nuestro? Fíjense, si yo hago la relación cantidad de electrones libres sobre cantidad de átomos, con ese valor 104 sobre 84 me da 1,23. Entonces, ¿qué dice ese número? Que la conductividad del cobre es alta porque cada átomo contribuye casi con un electrón libre al proceso de conducción. ¿Está? Esos valores cercanos que demostramos ahí es que cada electrón es equivalente, que cada átomo contribuye con su electrón libre a la conducción, cosa que no ocurre en otros materiales como podría ser un semiconductor o un aislante, ¿no? Entonces, ese es el concepto para explicar desde el punto de vista de la estructura cristalina y de la estructura de los niveles de estados de energía de un material para definir por qué podemos decir que es un buen conductor, más allá del valor propio de resistividad que tenga, ¿no? Entonces, ese concepto tiene que ver para diferenciar a un material conductor de un material aislante, pero ya con una base diferente. ¿Está? Con ese cálculo sencillo de analizar la fórmula que dijimos de conductividad. Recuerden, nosotros trabajamos partiendo de esta formulita sencilla y de esa fórmula calculando el valor de la densidad de átomos y después el valor de la densidad de electrones. Esos valores de 84 y de 104, que son muy cercanos, siempre por 10 a la 27, nos demuestran el aporte, en el caso del cobre, de cada átomo con un electrón. Y por eso conduce, ¿no? Acuérdense que cuando nosotros hablamos de la estructura y los niveles de energía, podíamos tomar algunos materiales como era el caso del sodio, ¿no? Los distintos estados energéticos. El último, acuérdense que el número atómico era 11, 2,
4, 6, 8, 10, 11, ¿está? Cada uno en los niveles energéticos que le corresponde aquí. Acuérdense que con 2 electrones completábamos eso y nos quedaba uno solo en la órbita externa, que era el que podía ceder el sodio cuando se juntaba con el cloro, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En un diagrama de energía aparece lo que se llama la función de Fermi. Esa función de Fermi describe cómo se van llenando los distintos niveles de energía. Entonces, fíjense que aquí tengo el valor de la energía de Fermi y la banda de valencia. Esto es diferente en los materiales conductores, semiconductores y aislantes. Entonces, si yo analizo lo que ocurre en la banda de valencia, puedo diferenciar también qué ocurre con los materiales conductores y con los materiales aislantes, ¿no? ¿Qué dice esa función de Fermi? Y es la probabilidad que un determinado nivel de energía esté ocupado por un electrón y que pueda tomar valores entre 0 y 1, lo que tengo aquí. Y aquí tengo un ejemplo de cómo sería la banda de valencia y la superposición después con las otras bandas que tengo ahí. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que alguien pase a conducir? Y necesito elevar la energía de los electrones superando esa energía de Fermi. Y eso puede ser mediante una fuente externa de energía, calentando cierto material, ¿sí? Yo puedo hacer que ciertos electrones pasen a otra órbita. La función de Fermi viene dada por esta ecuación, pero bueno, ya no vamos a seguir para ese lado de la estructura, sino vamos a ir explicando qué ocurre con esa energía de Fermi y cuánto valen los valores en electrón-volt para separar un material conductor de un material aislante, ¿no? Este es otra vez el diagrama de la energía de Fermi, de la función de Fermi, perdón, para pasar, digamos, el cambio de función de 1 a 0 dependiendo de la temperatura. Fíjense, aquí tenemos la comparación con bandas de energía de un aislante. E sub G es la separación que yo tengo entre esas bandas de energía. Entonces, fíjense que aquí tengo mi banda de valencia y aquí tengo mi banda de conducción. Entonces, idealmente no tengo ningún electrón en la banda de conducción porque esta separación que hay aquí es mayor que 2 electronvolt. ¿Está? Un ejemplo de un aislante. Entonces, la energía térmica es incapaz de hacer subir un número de electrones a la banda de conducción. Ejemplo, el diamante tiene una E sub G de 6 electronvolt en esta separación. Por eso se va a comportar como un muy buen aislante, ¿no? Fíjense en este caso ahora un semiconductor. Ejemplo, el silicio. Ahí tengo de nuevo la banda de valencia, la E sub G y la banda de conducción. Fíjense que aquí tengo número de electrones de conducción y ahora sí me aparece un número de huecos, el hueco electrónico, ¿no? Entonces, cada ascenso de un electrón me va a crear un par de portadores de carga, el par que llamamos electrón y hueco, cuando pego ese salto en ese material semiconductor. ¿Por qué ocurre esto? Y bueno, porque ahora hay una pequeña separación entre bandas de energía. Este valor es menor que el que teníamos en un aislante. Por eso acuérdense que los semiconductores estaban en un espacio intermedio entre conductores y aislantes, ¿no? Cuando hacíamos ese gráfico de clasificación. ¿Qué ocurre con las aleaciones? Fíjense aquí. Resistividad en función del porcentaje del material que yo agregue como aliante. Aparece un aumento de la resistividad que puede ser prácticamente lineal y lo puedo calcular. Rho sub 0, resistividad del metal puro. Beta, una constante para cierto material con impurezas. X, la cantidad de impurezas agregadas. Entonces la resistividad es Rho sub 0 por 1 más beta X. Una ecuación parecida cuando hacemos cálculo de resistencias, ¿no? ¿Quiénes son esas aleaciones que puedo tener? Bueno, aluminio, cromo, silicio, hierro, distintas variantes para obtener otro material a desarrollar.
Fíjense en este caso el concepto de una aleación, el ejemplo de la aleación oro-cobre. Va a tener una variación importante en este gráfico en toda su composición. ¿Dónde aparece el valor máximo de resistividad? En una composición que tiene 45-55. Fíjense que yo aquí tengo 0 a 100, porcentaje de oro, y 100 a 0, porcentaje del cobre. ¿Ahí está? Esto tiene que ver con que el incremento de impurezas que se agregue cuando es importante, ya la variación no es lineal. Por eso tienen este tipo de curva, ¿no? En este caso. El valor de resistividad que teníamos con esta fórmula viene dado ¿por qué? Porque al agregar impurezas ya se modifica el concepto de perfección cristalina. Entonces, el recorrido medio de los electrones ya se modifica, ¿sí? Se modifica el movimiento ondulatorio a través de la estructura del electrón por esas imperfecciones. Entonces, modifica la distancia media donde un electrón se mueve sin obstáculos. Esas irregularidades de la estructura atómica le van a cambiar el recorrido libre, le cambian la velocidad de deriva, la movilidad y la conductividad. Por eso aparece el concepto de ese porcentaje de aleación que tenemos en este coeficiente y que me aumenta la resistividad. Pero acuérdense que las aleaciones no es lo mismo que las impurezas. Las impurezas viene propio con el material, con el proceso de elaboración del ciclo de electrólisis. Las aleaciones yo las tengo y las desarrollo porque quiero obtener ciertas propiedades. Y por eso digo, sacrifico resistividad, ¿sí? O perdón, sacrifico conductividad porque aumenta la resistividad, pero porque yo quiero darle a ese material otra función, ¿no? Entonces, de nuevo otro análisis. Curvas de conductividad en función de la temperatura para el hierro, para el aluminio, para el cobre, ¿sí? ¿Qué ocurre con la conductividad del cobre cuando aumento la temperatura? Esto también se lo vamos a preguntar. Graficar una curva rápida sin poner ni siquiera valores. La conductividad decrece a medida que aumento la temperatura. ¿Por qué decrece? Bueno, porque aumenta la resistividad, ¿no? El cobre, con el aumento de la temperatura. Entonces, un ejemplo muy sencillo. Y por supuesto que si les pedimos grafiquen cobre, aluminio, hierro, saber quién tiene mayor resistencia, mayor resistividad, ya sea con este gráfico de resistividad o por el contrario, quién tiene menor conductividad, ¿no? O sea, cómo ordenaría varios materiales y cómo sería la pendiente de esas rectas para estas dos funciones. Siempre en función de la temperatura. Porque acuérdense que nosotros antes analizamos a los materiales aislantes en función de ciertos parámetros, en general la frecuencia, la temperatura y la tensión aplicada. Veíamos sus propiedades. Ahora yo estoy viendo las propiedades de un material conductor en función de la temperatura. Y otra vez, no es lo mismo si el aumento de temperatura me produce un aumento de la resistividad, porque después ya tengo el efecto de las pérdidas por efecto Joule cuadrado por R. Entonces tengo que tenerlo en cuenta eso, ¿no? Y por supuesto después, si la corriente no fuera de 50 ciclos, si fuera deformada y aparecen componentes armónicos, de nuevo esa variación en las pérdidas por el I cuadrado y por la resistencia, ¿no? Entonces es importante analizar esas curvas para ver cómo varían los distintos materiales. Ese efecto de la temperatura, ahora en la resistencia, lo vamos a analizar de la siguiente manera. Todos los materiales metálicos prácticamente, cobre, aluminio, hierro, los básicos, producen un aumento de la resistividad con el aumento de la temperatura, como habíamos visto recién. Hay ciertas aleaciones,
ciertos materiales donde la resistividad es prácticamente independiente de la temperatura. Aparecen algunos nombres comerciales. Por ejemplo, acuérdense de estos primeros: Cantal, Constantan, Manganina y Advance. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre A y B? Si yo tengo que fabricar un cable de cobre para instalaciones fijas interiores, ¿qué voy a usar de material básico? O sea, ¿qué usamos en instalaciones fijas interiores? Pregunto a ver si no están aburridos. Escucho ofertas. Los cables comunes de instalaciones fijas interiores, ¿de qué son? ¿Sí? Contestó Aquino, de cobre, ¿sí? En líneas de transmisión, De acero. no. Ah, en realidad el alma de acero, ¿no? Y después el resto. Sí, ahora sí. El alma de acero, el núcleo acero carbono, pero el conductor es de aluminio. Listo. Entonces tengo en baja tensión y en media. En baja tensión uso cobre, en media puedo usar cobre o aluminio y en alta uso aluminio. Perfecto. Ahora, si yo en vez de fabricar conductores o cables, quiero fabricar una resistencia. Yo ahora tengo que poner en servicio, terminamos de fabricar, mañana ensayamos unos filtros de armónicos que llevan capacitores, inductancias y resistencias, un circuito, un filtro tipo C, un filtro amortiguado, un perro verde, digamos, ¿no? Pero que se necesita en un parque fotovoltaico. Y entonces con los equipos entregamos, con cada banco de capacitores, una resistencia de 30 ohms. ¿De qué la fabrico la resistencia? ¿La podría fabricar de cobre? Sí, la hago de cobre. Pero ¿qué ocurre cuando esa resistencia por la cual van a circular, por ejemplo, 50 amperes, empiece a calentar? No voy a poder garantizar los 30 ohms, porque me va a cambiar el valor de R. Entonces, para ciertos productos necesito trabajar con materiales cuya resistividad sea independiente de la temperatura. ¿Se entiende ese concepto? Voy a usar aleaciones que me permitan que, a pesar de la corriente que circule y la temperatura que pueda levantar, mi valor de R se mantenga en el valor nominal. Porque yo con ese valor de R armé un circuito, un RLC o un RLC con paralelo de capacitores, entonces necesito que no se cambie ese valor en ohms. Quiere decir que cuando yo fabrique, por ejemplo, resistencias y tenga que garantizar un valor en ohms, no puedo trabajar con cualquier material. Voy a trabajar con materiales cuyo coeficiente de variación con la temperatura sea independiente, ¿sí? Cuyo valor de resistividad sea independiente de la temperatura. O sea, voy a tomar un alfa T diferente. ¿Se entiende la diferencia entre A y B? Y bueno, después el carbono y ciertos derivados van a tener un valor comportamiento inverso, ¿sí? Si la resistencia disminuye al aumentar la temperatura. Esas son aplicaciones especiales. Por eso nosotros, cuando trabajemos con resistencias, a los valores medidos les ponemos un subíndice que me especifican a qué temperatura se consideró ese valor de resistencia, a qué temperatura se midió ese valor de resistencia, ¿no? ¿Entendieron esa diferencia entre estos materiales para conductores y para ciertos equipos? Entonces, para ciertas máquinas, cuando la temperatura está por encima de los 20 grados, yo voy a obtener un valor de la medición de la resistencia al bobinado y después trabajo con temperaturas de referencia. Por ejemplo, lo puedo calcular a 75 grados y lo refiero a 20 grados.
Y ese va a ser un mecanismo que me va a servir también para medir la resistencia del bobinado de una máquina, que ahora lo vamos a ver. Entonces, variaciones de las dimensiones físicas con la temperatura, y bueno, por supuesto puede ocurrir. Va a aparecer una dilatación de mi material conductor. ¿Cuándo lo tengo que tener en cuenta? Para ciertas líneas de transmisión, para máquinas de bobinado, máquinas de gran potencia, ¿sí? Para barras que están soportadas por aisladores. Quizás tengo que tener elementos de sujeción fijos y deslizantes que me permitan tener esa pequeña dilatación que aparece, ¿no? O sea, son efectos de la temperatura. Para analizar eso, vamos a ver ahora lo que es la constante de temperatura. Nosotros habíamos visto hoy la recta, la variación de resistividad. El incremento de resistividad de un material conductor por cada grado centígrado es una constante C del material, C minúscula. Ese valor es independiente de la resistividad inicial y de la calidad que yo tome. Por ejemplo, para el cobre, esa constante de temperatura, fíjense que vale 68 por 10 a la menos 6 ohm por milímetro cuadrado sobre metro por cada grado centígrado. ¿Está? Es lo que varía esa recta que teníamos nosotros, ¿no? 68 por 10 a la menos 6. O sea, este 10 a la menos 6 ustedes lo van a asimilar a microohms, por ejemplo, ¿no? O sea, la resistencia de un conductor de cobre de 1 metro de longitud y 1 milímetro de sección aumenta 68 microohms por cada grado centígrado. Esto está tomado del SEAC de materiales, ¿no? 68 microohms por cada grado centígrado que yo aumente la temperatura. Eso es lo que llamamos constante de temperatura. La expresión típica, ¿cuál es? Y si yo quiero armar la ecuación, la resistividad a la temperatura T2 va a ser la resistividad a la temperatura T1 más C por delta T. ¿Está? La ecuación de esta recta que tengo acá. Resistividad a temperatura T2, resistividad a temperatura T1. T1 y T2. ¿Está? Y si yo quiero después sacar factor común, hago con esta ecuación que tengo acá. Entonces yo voy a tener el valor de la resistividad con ese coeficiente partiendo de la resistividad inicial que tenía ahí. Pero después a mí me interesa saber lo que es el coeficiente de temperatura, que se saca a partir de esta constante de temperatura. O es el coeficiente de proporcionalidad que nosotros llamamos alfa sub t, que seguramente lo habrán visto en máquinas o lo van a ver. La variación de C de resistividad por grado centígrado referida al valor inicial de resistividad, cuando varía la temperatura de un conductor de T1 a T2, su resistividad aumenta de ρ sub T1 a ρ sub T2. En la ecuación que teníamos antes, este coeficiente es la constante de temperatura dividido la resistividad inicial. O sea, es este término que tengo aquí. Este C sobre resistividad T1 es el alfa T que nosotros conocemos que va a ser característico de cada material. Entonces, la resistividad a la temperatura T2 va a ser la resistividad T1 por 1 más alfa sub T por delta T. ¿Está? Entonces, esta es una ecuación que seguramente la habrán visto en máquinas y que nos va a servir para analizar temperaturas de bobinado. Entonces, esta es otra característica de los materiales conductores. Antes veíamos conductividad, resistividad. Bueno, acá tenemos el primer coeficiente, que es el coeficiente térmico de resistividad. Alfa T siempre se expresa por 10 a la menos 3, 1 sobre grado centígrado. ¿Está? Coeficiente térmico de resistividad. ¿Cómo varía la resistividad para los materiales conductores? Alfa sub T. En el aluminio, 4 a 4,3 por 10 a la menos 3, 1 sobre grado centígrado. Y para el cobre, 3,93. Y para el oro o para la plata, 3,8. ¿Sí? ¿Se entienden esas variaciones? Entonces uno de acá ya puede saber quién de estos materiales tiene una variación de resistividad mayor que otros ante un cambio de temperatura. A nosotros nos va a interesar que sepan el del cobre, el del aluminio. El del cobre puede ser 3,93 por 10 a la menos 3 o
como está expresado acá, el 1 sobre 254 lo conocen, o 0,0393. Van a ser valores característicos de nuestros materiales, eso para el cobre. Por supuesto no le vamos a decir que se sepan todos esto de memoria, pero sí saber la diferencia que hay entre algunos principales, ¿no? Alfa T para el cobre, 1 sobre 254,5 o 0,0393. Del textos más actuales como el Shackelford, pueden tenerlo acá, vemos algunos materiales. Fíjense los dos primeros, aluminio y cobre, los dos con el proceso de electrólisis y después recocido. Fíjense la resistividad a 20 grados. Resistividad volumétrica en ohm por metro a 20 grados. Estos son valores que siempre se van a tener que acordar, ¿eh? Resistividad, fíjense, ahora lo ponen de otra manera en la unidad, no ponen el 0,017241. ¿Por qué? Porque ahora lo pusieron por 10 a la menos 9. Siempre fíjense eso, ¿no? Y el aluminio para mí, ¿cuál es? 0,02828. Acá está puesto 28,28 por 10 a la menos 9. Entonces acá tenemos valores de resistividad que hoy habíamos visto, simplemente que tienen una diferencia en la exponencial, en la tabla que habíamos visto al principio. Y aquí a la derecha, el coeficiente, Shackelford lo llama de resistividad, pero es el coeficiente térmico de resistividad. Fíjense que es alfa, le dicen acá, 1 sobre grados centígrados. Y acá tengo el del cobre, ¿ven? 0,00393. Tengo el del aluminio, que es muy parecido, el del oro, que es menor, el del magnesio, que es mucho mayor. Distintas variantes, todos materiales conductores. Fíjense que la plata, con 99,78% de conductividad, tiene un valor 0,04, levemente superior al del cobre. Pero fíjense aquí la plata, 15,9 frente al 17 de resistividad del cobre, ¿no? Aquí vemos que la plata es mejor conductor. Dijimos. Plata, cobre, oro y aluminio. Acá tenemos plata, cobre, oro y aluminio. Los cuatro desde el punto de vista de la resistividad, ¿no? Entonces una tabla general para analizar algunos valores. Esos eran metales típicos, conductores típicos, pero ahora yo quiero ver otros. Valores de alfa T para otros materiales. Fíjense los que habíamos mencionado antes. Constantan, el que usábamos en resistencia. Fíjense que no tengo los valores del cobre que habíamos recién. 0,03. ¿Cómo está hecho el Constantan? Y es una aleación de cobre-níquel. Este porcentaje de níquel hace que me cambie ese coeficiente alfa T de variación de la resistividad frente a la temperatura. O manganina, número 0,01, que es 84 de cobre, 12 de manganeso, 4 de níquel. Entonces, cuando yo tenga que fabricar resistencias y voy a fabricar materiales como el Constantan, el Cantal, la manganina, el Advance. ¿Se entiende? Para que la variación de la temperatura por aumento de la corriente y pérdidas propias no me cambie el valor de resistencia en ohms. Ahí está. Y bueno, después yo puedo trabajar alfa T del cobre, dijimos que era 0,0393. Si yo cambio la temperatura de referencia, ese alfa T también lo puedo cambiar y verificarlo. T sub 0 es 20 grados. Yo acá puedo tener otra temperatura y calcular temperatura final de bobinados o resistencia. Bueno, aquí les dejamos puesta una tabla que había hecho el ingeniero Filippini en su momento. Una tabla del coeficiente de temperatura, alfa sub T, para distintas temperaturas y para distintos valores de conductividad. Entonces, fíjense que para el cobre de 100% de conductividad y a 20 grados de temperatura ambiente, tengo mi valor de alfa T, el que veíamos recién, 0,00393. Ahora, si la temperatura aumenta, ese valor se va haciendo menor, y si la temperatura disminuye, se va haciendo mayor, y lo mismo va a cambiar si
la conductividad del cobre no es la del 100% del cobre IACS que decíamos. Entonces, eso es importante saberlo para ver en mis diseños cómo se va a comportar el cobre que yo tengo, ¿no? Si es cobre 99% de conductividad y a qué temperatura va a trabajar para saber cuánto vale mi alfa T. Por eso está esa tabla de distintos valores. Y si yo tengo que calcular la resistividad en función del coeficiente de temperatura, bueno, las fórmulas que habíamos visto recién, ¿no? La resistividad T sub 2 es la resistividad a T sub 1 por 1 más alfa delta T. Son fórmulas que ustedes ya seguramente las conocen. Resistividad a una temperatura es la resistividad a los 20 por 1 más alfa delta T. Estas son, bueno, algunas deducciones que tiene el SEAC de materiales para ver de dónde vienen esos valores que estábamos analizando recién, ¿no? Y ese 233,55, que es un clásico para calcular resistencias en máquina. Vamos a verificar ahora. Esta deducción que le agregamos acá, bueno, tenía en cuenta analizar que la temperatura a la resistividad sub 0 es 233,55 para ver que a menos T sub 0 la resistividad se anula, ¿no? Para analizar desde otro punto de vista el efecto de superconductividad. Después vamos a volver con eso. Resistividad relativa y conductividad relativa. Acuérdense que para nosotros va a haber ciertas características para todo lo que son transacciones del cobre. Dijimos cobre patrón, cobre IACS de 100% de conductividad a 20 grados. Entonces, si nosotros tuviéramos otro valor de temperatura, esa conductividad se va a ver afectada y no va a ser del 100%. Entonces, para tenerlo en cuenta. Se ajusta el valor de la conductividad del 100% por el valor que nosotros tenemos de sobretemperatura, con las fórmulas que habíamos visto recién. Acá terminamos esta primer parte. Vemos, además de esas propiedades eléctricas, un repaso rápido por lo que son propiedades mecánicas de los materiales conductores. Al principio en el capítulo de propiedades habíamos visto ya parte de lo que eran las propiedades mecánicas en general referidas a los aislantes, pero también los materiales conductores van a tener que soportar ciertas solicitaciones mecánicas cuando están en servicio. Entonces, bueno, aparecen lo que veíamos en ese momento, las tensiones normales, siempre las tensiones definidas por la fuerza dividido la sección, coeficiente de trabajo a la tracción, la fuerza de tracción sobre la sección, coeficiente de trabajo a la compresión, la fuerza de compresión sobre la sección. ¿Por qué lo mencionamos? Porque va a haber conductores que están trabajando a la tracción, puede haber barras que estén trabajando a la compresión, entonces hay que analizar lo que soporta cada uno. Inclusive coeficiente de trabajo a la flexión para barras, coeficiente de trabajo al corte, para ciertos elementos que están como terminales. Entonces, los materiales conductores se deforman cuando son sometidos a esfuerzos mecánicos y esas deformaciones que aparecen, recuerden que pueden ser elásticas o permanentes. ¿Qué son deformaciones elásticas? Como decíamos en ese subcapítulo, yo solicito al cuerpo y cuando termina la solicitación externa el cuerpo vuelve a su forma original. Y las deformaciones permanentes, yo tengo que mi material conductor no vuelve a su condición original. Permanece con esa deformación por la carga que yo le apliqué. Por supuesto que si yo sigo aplicando una solicitación externa, lo que voy a lograr superar el límite de rotura y que rompa el material. Entonces, eso es importante para los conductores, cables, barras, porque siempre aparecen deformaciones que me pueden llevar a mi material a una falla. Acuérdense, ¿quién
regía en esos casos? La ley de Hooke. Proporcionalidad entre alargamientos y esfuerzos cuando estoy por debajo del límite elástico, ¿sí? Alargamiento a la rotura, delta L, longitud final menos inicial sobre S, sección transversal, esfuerzos de tracción son esos. En estos materiales, acuérdense, aparece también el módulo de elasticidad, ¿sí? La relación que tenemos, ya lo habíamos visto también, el módulo de elasticidad es P por L sobre S delta L, el esfuerzo de tracción, la longitud inicial, la sección inicial y el alargamiento específico, el delta L. Entonces los materiales conductores también entre sus propiedades mecánicas van a tener un módulo de Young, por ejemplo el cobre 12.000 kilos sobre milímetro cuadrado o el aluminio 7.200. Por supuesto, esta diferencia también se la vamos a preguntar. ¿Qué ocurre con el cobre comparado con el aluminio? ¿Quién resiste más o menos esfuerzos mecánicos? Así como vamos a comparar resistividades, propiedades físicas, también propiedades mecánicas. Inclusive dentro de los cobres, después va a haber cobres duro, semiduro, cobre blando, el recocido que usamos para cables. No es el mismo el de barras que el que usamos en cable, desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, propiedades mecánicas, dentro de las mecánicas la dureza, que habíamos visto, ya vimos que era la resistencia de un material a ser penetrado por otro, habíamos visto lo que era, por ejemplo, la dureza Brinell, Rockwell y Vickers para materiales duros, con los distintos métodos, si esto lo tenemos acá a modo de recordatorio, y para agregar alguna tabla general ahora de propiedades mecánicas, que también están en el Callister y en el Shackelford, fíjense que aquí tenemos algunos materiales, por ejemplo, aluminios, puro recocido, con el módulo de Young de 7000. Si yo lo comparo contra el cobre recocido, el 12.000 que veíamos recién, algunos textos siguen incluyendo al cobre duro, al que nosotros llamábamos cobre duro telefónico. Ese cobre era el que se usaba en el par telefónico de las instalaciones viejas de telefonía de Entel, ¿no? No sé si alguno de ustedes llegó a verlo ya. Todavía los pares telefónicos trabajaban con un cobre más duro. El aluminio presenta en muchos casos para algunas líneas de alta tensión aleaciones como la Aldrey. Lo vamos a ver también más adelante. Fíjense que el aluminio y la plata tienen un módulo de Young similar. ¿Quién podría ser más blando de todos estos materiales? El más blando, los dos materiales más blandos de todos. Preguntamos, así, que tienen baja temperatura de fusión, que salía de la curva de pozo de energía, que usamos en aleaciones para soldaduras, los más blandos de todos los materiales metálicos que tengo acá, que seguro han usado en la secundaria, en soldaduras. El estaño. El estaño. Estaño, y más blando que el estaño, fíjense, plomo, que ya está prohibido en Europa. Estamos tratando de sacar las aleaciones de plomo de todos lados, ¿no? Por la contaminación que produce. Ya está prohibido en muchos lugares. Los dos más blandos que tenemos en ese caso. Y fíjense que tenemos un material que recién habíamos nombrado para aleaciones para fabricar resistencias, el Constantan. Una aleación cobre-níquel 6040. Fíjense el valor que tiene del módulo de Young, ¿no? Mucho más alto que el del cobre, ¿por qué? Y por la aparición del níquel. Entonces, cuando nosotros le preguntemos algo de materiales muy buenos desde el punto de vista de la resistencia mecánica, y seguro ustedes me van a decir el acero, ¿no? El acero o el hierro. Y fíjense el níquel como material propiamente dicho, ¿no? 22.000. O el platino para algunas aplicaciones. Entonces, bueno, algunas consideraciones para lo que es el módulo de Young. Por supuesto que en función del módulo de Young van a tener el límite de elasticidad de ciertos materiales, ¿sí? Si el módulo de Young es más alto, el límite de elasticidad en ciertos materiales va a bajar. Las cargas de rotura, interesantes para ver a qué esfuerzo los puedo someter,
y por supuesto el alargamiento a la rotura, que en todos estos materiales va a ser bajísimo, ¿no? Acá no tengo ningún elastómero, acuérdense como comparativo. Entonces, ciertas propiedades mecánicas. Características físicas de los materiales conductores, bueno, el peso específico, el peso por unidad de volumen, eso ya lo saben, o la densidad masa por unidad de volumen. El ejemplo del cobre ya lo conocen bastante, esto se lo vamos a preguntar siempre dentro de las características, ¿no? Un alambre de sección de 1 milímetro, de 1 kilómetro de largo, va a pesar 8,89 kilogramos, ¿no? Pero bueno, esto nos interesa que sepan el peso específico del cobre y el del aluminio. Dentro de esas características físico-químicas, el calor específico medio, también habíamos visto las propiedades térmicas, ¿no? La cantidad de calor dividido el delta T. El calor específico verdadero, C sub V y C sub P, la cantidad de masa sobre la diferencia de temperatura, lo habíamos visto en propiedades térmicas. ¿Por qué ponemos esto? Bueno, porque en algunas consideraciones nosotros tenemos que ver cómo trabaja el material frente a las solicitaciones térmicas, ¿no? Calor de fusión y conductividad térmica. Conductividad térmica lo habíamos visto como propiedad, la facilidad que presenta un material a la transmisión del calor. En un material conductor que tengo esa nube de electrones, estos materiales conductores van a ser buenos transmisores del calor, ¿no? Y dentro de eso nos interesa detenernos un segundo en otro coeficiente importante. Habíamos visto alfa T, que era el coeficiente de variación por temperatura, aplicado a la resistencia. Ahora el coeficiente de dilatación lineal. Acuérdense que nosotros teníamos deformaciones lineales en los materiales, alargamientos, porque a medida que aumenta la temperatura, puede aparecer una deformación en el material, aumenta sus dimensiones, o sea, el material se dilata, y esa dilatación lineal es el aumento de la longitud en cierta dirección. Entonces yo voy a tener una ecuación, la longitud a la temperatura 2 va a ser de nuevo la longitud a la temperatura 1 por 1 más beta delta T. ¿Quién es beta? Bueno, el compañero del alfa T que decíamos antes, nada más que este beta es coeficiente de dilatación lineal. T2 menos T1 es el salto de temperatura y L la longitud a la temperatura T1. Y yo con eso calculo la longitud a la temperatura T2. ¿Por qué decíamos esto? Y bueno, porque yo tengo un sistema de barras en un tablero de 3 fases y está agarrada por ciertos aisladores soporte que están fijando las barras, tengo que estar seguro que la sección que elegí para esas barras y para la corriente que va a transmitir y para los esfuerzos de cortocircuito no me produzcan una deformación de mi material. Porque ¿qué me podría ocurrir? Imagínense una barra que la tengo sujetada por 2 aisladores abulonados, la barra a los aisladores y los aisladores abulonados a la base de mi tablero, una bandeja metálica. ¿Y qué podría ocurrir con la barra de cobre? Si yo la selecciono perfectamente con la corriente que circule, nunca ocurre nada. Calentará un poco, mi tablero está calculado para enfriarse, pues circule aire para que se ventile correctamente y todo normal. Pero ¿qué pasa si yo tengo temperaturas importantes, corrientes importantes y aparece una deformación en el material? Pueden ocurrir 2 cosas, o que se me descabece algún aislador o que flexione esa barra y que me pueda producir un acortamiento de ciertas distancias. Entonces tengo que saber cuánto se deforma mi material por aumento de la temperatura, ¿sí? Y ahí otra vez aparece ese coeficiente beta. Acá dejamos una tabla también que hacía el ingeniero Filippini. Coeficiente de dilatación lineal, 1 sobre grado centígrado. Esto tengo que corregir todo porque en lugar del grado me quedó una A, no sé por qué. Fíjense el ejemplo del cobre. Coeficiente de dilatación lineal. Esto siempre es por 10 a la menos 6, 1 sobre grado centígrado. 16,92. ¿Sí? Y fíjense el aluminio, 23. O sea, el aluminio se va a dilatar más que el cobre debido a este coeficiente. Para el mismo salto térmico de temperatura, podríamos decir, ¿no? Y si yo tuviera hierro o acero, por supuesto se van a dilatar mucho menos. Y si yo tuviera plomo, se va a dilatar mucho más. Y si tuviera estaño, similar al plomo. Y si la hiciera de tungsteno,
no se va a dilatar prácticamente nada. ¿Se entiende esa diferencia entre materiales? Cobre y aluminio, nuestros dos materiales principales, para saber cómo se deforman en función de ese aumento de temperatura. Otra tabla de materiales característicos para nosotros: aluminio, aleación, plata, los cobres, que siempre analizamos. Fíjense, primero la resistividad. El cobre recocido normalizado, el cobre IACS, fíjense, aquí tenemos el valor típico, cuya conductividad es 58, la resistividad 0,017241. El electrolítico, fíjense aquí, que tiene un valor menor. Pero este cobre es el que tengo como primera instancia del proceso de electrólisis. Yo después tengo que tratarlo y hacer el recocido. Por eso me aparece esa diferencia, ese aumento, ¿no? Ahí se puede ver claramente. Y el valor de la plata, que siempre es bien bajo, ¿no? De resistividad. Conductividad relativa respecto al cobre. Esta columna es interesante. ¿Quién es el único material que tiene más conductividad que el cobre? Y aquí lo vemos, 1,06, por encima de 1 la plata. Todo el resto tiene un valor mucho menor. Y fíjense que yo les puedo preguntar ahora, bueno, el cobre recocido normalizado tiene un valor de conductividad 1. Ahora compárenmelo con el aluminio común. El extra puro que nosotros tenemos, fíjense que tiene 0,615, o sea, el valor de conductividad es el 61% respecto al cobre. Esto lo vamos a ver después en la selección de conductores también. No es lo mismo un conductor de cobre que un conductor de aluminio. Si yo quiero transmitir la misma corriente, en el aluminio, como tiene menor conductividad, tengo que pasar a secciones mayores. ¿Está? Aquí lo pueden ver claramente. Y de nuevo acá el coeficiente aparente de temperatura, el alfa, que veíamos hoy hace un ratito para los materiales. Características físico-químicas. Ahora sí aparece el coeficiente beta, que veíamos recién. Fíjense, para el aluminio templado, es este 23 que tengo acá. Para el cobre recocido industrial, 16. O sea, aquí ven la diferencia entre el aluminio y el cobre, ¿no? Y después, bueno, el resto de los materiales. Pero acuérdense que esta última columna es el coeficiente beta de dilatación lineal. Peso específico. Acuérdense que la otra vez calcularon el 2,7 del aluminio en el examen, el 8,89 del cobre. Después está el resto de los materiales, inclusive ya acá aparecen algunas aleaciones, algunos bronces. Y después el punto de fusión que siempre le vamos a preguntar de los materiales conductores. El aluminio en el orden de los 660 y el cobre en los 1083, 1082, 1083. Otra diferencia importante. Aluminio, cobre y plata como un intermedio. Y por supuesto que si le preguntamos el del hierro del acero, 1500, ¿no? 1450, 1500. Y si yo tuviera que analizar el punto de fusión de esta tabla, el filamento de tungsteno es el que tiene mayor punto de fusión, cerca de los 3000. Propiedades físico-químicas para completar las características de los materiales. Esto lo habíamos visto. Modo elasticidad. Una breve referencia al cálculo de la resistencia a diferentes valores de temperatura. No sé si lo vieron en máquinas, pero por las dudas lo repasamos rápido. Cálculo de la resistencia de un conductor a 20 grados. Si yo conozco la resistencia de un conductor a una temperatura T, la puedo referenciar a 20 grados para estandarizarlo y poder comparar con otras mediciones que haya hecho. Entonces, la resistencia es la resistencia a 20 grados por 1 más alfa delta T. La fórmula que veíamos hoy, ¿no? La resistencia a cierta temperatura es la resistencia a los 20 grados por 1 más alfa delta T. Yo puedo despejar resistencia a los 20 grados como la resistencia a una temperatura T sobre mi otro denominador.
En lugar de poner alfa T pongo el 1 sobre 254. Y yo con esta fórmula calculo la resistencia, la referencio a los 20 grados. La resistencia que había medido a cierta temperatura. Acuérdense que este 254 es el que corresponde al cobre de 100% de conductividad. Era el 0,00393 que veíamos hoy, ¿no? Entonces yo puedo hacer una referencia. Y con esos conceptos puedo calcular la temperatura considerando la variación de resistencia de un conductor, que me va a servir para algunas cuestiones de análisis de máquinas. Entonces, como yo sé cuál es la ley de variación de la resistencia con la temperatura, si mido la resistencia de un conductor de un circuito o de un bobinado de una máquina a una temperatura inicial y luego lo hago funcionar y vuelvo a medir, yo tengo la resistencia inicial y la resistencia final. ¿Se entiende? La resistencia fría y la resistencia a la temperatura de funcionamiento, que no sé cuál es. Pero de nuevo, usando esta fórmula, resistencia final, resistencia inicial 1 más alfa T delta T, yo voy a despejar de esa fórmula la temperatura final. Porque la resistencia a la temperatura final la medí, a la inicial la medí, alfa T lo conozco. Entonces, para el caso del cobre ya tenemos el valor. Yo puedo saber a qué temperatura está funcionando un bobinado para poder analizar cómo están los materiales de esa máquina. Se usa para medir la temperatura real interna de un bobinado de una máquina cuando quiero saber qué temperatura alcanza y qué aislante tengo asociado a él. Entonces, por eso hacemos esas dos mediciones de resistencia, ¿no? Pongo en marcha la máquina, la cargo, alcanzo el equilibrio y vuelvo a medir. Resistencia inicial, resistencia final, y luego calculo la temperatura T sub F. Resistencias para corrientes de alta frecuencia. Acá tenemos alguna referencia, algunas aplicaciones que hay que conocer de los materiales conductores. Esto ustedes lo saben de electrotecnia, pero bueno, cuando circula una corriente alterna por un conductor aparece un fenómeno de inducción electromagnética, aparece en el interior del conductor. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo tengo corriente alterna? Se me modifica mi distribución de corriente en el corte transversal de la sección de ese conductor, o sea, no se distribuyen en forma equilibrada. Entonces, mi densidad de corriente, ya saben que es mayor en la periferia del conductor y disminuye hacia el centro, hasta que uno podría decir que en el límite es prácticamente nula. Es el efecto pelicular, efecto Skin o efecto Kelvin, ¿no? Por Lord Kelvin. Entonces, por eso yo sé que la resistencia de un conductor es mayor en alterna que en continua y va a ser proporcional a la frecuencia de la corriente. Entonces, este fenómeno es interesante analizarlo, especialmente cuando tenemos componentes armónicas. ¿Qué relación tenemos? Hay una relación K entre la resistencia, ¿sí? Corriente alterna, que va a tener cierta frecuencia. Acuérdense que a veces yo tengo la frecuencia industrial, valor eficaz de la corriente a 50 Hz. Si la onda fuera pura, no tengo problema. Pero podría tener casos donde yo tenga componentes armónicas, o sea, va a haber valores de corriente y resistencia a ciertas frecuencias, quinta, séptima, 11 y 13. Entonces, acá va a ser la relación entre la resistencia en alterna y la resistencia en continua. Si yo quiero hallar la resistencia a una frecuencia determinada, y bueno, tengo una fórmula aproximada. Voy a sacar un coeficiente de X o kappa en algunos textos, donde multiplico pi por el diámetro del conductor, 2 por la frecuencia, por la permeabilidad magnética del conductor. Esto, aunque le parezca raro, digo permeabilidad magnética. Si tengo un material no magnético, lo vamos a ver en propiedades, lo vimos al principio, mu es igual a 1, o sea, mu se simplifica. Resistividad por 10 a las 9, entonces de acá saco este valor X. Y si saco ese valor X, yo puedo tener el valor de K de relación entre la resistencia alterna y la resistencia en continua, para distintas frecuencias, ¿no? Entonces me interesa saber cómo cambia esa relación, cómo cambia mi resistencia a distintas frecuencias. Acuérdense que cuando nosotros tenemos corrientes distorsionadas, o sea, no tenemos una forma general de la corriente, no me conviene trabajar
con un conductor macizo. Por eso en filtros de armónicos dividimos el conductor propiamente en N subconductores o en conductor cableado para que yo aproveche al máximo mi sección. Porque si yo tengo componentes de frecuencias mayores a la industrial, voy a tener ese efecto de concentración de corriente hacia afuera del conductor, entonces estoy desperdiciando sección. Mi sección efectiva no es la que yo usé en el diseño. Y ahí me aparecen problemas de calentamientos locales, muchas veces importantes, ¿no? Tiene que ver un poco con el diseño y la selección de secciones de conductores en instalaciones especiales. Por eso análisis de corrientes en otras frecuencias. Otra característica especial que habíamos dicho, lo mencionamos en la otra clase, es qué ocurre con la función de la resistividad cuando yo tengo temperaturas cercanas al cero absoluto. Entonces, decíamos, aparece ese fenómeno que se llama superconductividad. ¿Por qué? Y cuando tengo una temperatura donde la resistencia eléctrica se anula, y en teoría es en esa zona cercana al cero absoluto, no tengo resistencia. Entonces, ¿qué ocurre? Una vez que yo generé una corriente, ya directamente esa corriente sigue circulando. Es una capacidad de ciertos materiales. Pueden conducir corrientes sin resistencia, entonces no va a haber pérdidas. Ciertos materiales pueden alcanzar esos valores, pero tienen un límite porque existen las impurezas que le fijan un límite a ese concepto. Entonces, aparecen materiales que tienen su temperatura característica, ¿no? Me equivoqué en esto, acá está. Si yo produjera una ampliación de esa zona cercano al cero absoluto, tenemos lo siguiente, un decrecimiento de la resistividad, luego un pequeño aumento y una caída brusca cuando estoy cercano a esa zona. Temperaturas críticas características para ciertos materiales conductores. Acuérdense que en grados Kelvin no tengo negativos, ¿no? Acá estoy en el cero absoluto. Y ahí va a haber algunos elementos que tienen una temperatura crítica, algunos metales. En esa zona la resistencia desaparece y si yo inicio una corriente va a circular. El efecto Joule es prácticamente inapreciable. ¿Sí? La energía eléctrica va a ser transformada en calorífica, pero muy lentamente. Y además, en esos elementos que yo logro la superconductividad no hay campo magnético. Esta es una prueba que hicimos hace 1 o 2 años, Claudio se acuerda, en la jornada de vinculación tecnológica con unos muchachos de mecánica. Habían desarrollado unas cerámicas magnéticas que en la temperatura ambiente la dejábamos pegado a cualquier material magnético y luego las enfriábamos con nitrógeno líquido, las apoyábamos de nuevo y realmente lo tocamos apenitas con una lapicera y comenzaba a girar loco como si no hubiera efecto de atracción magnético. O sea, ese enfriamiento con el nitrógeno líquido que teníamos en un termo hacía que pierda su característica magnética ese material que era una base de una cerámica compactada que habían fabricado en mecánica, ¿no? Una cerámica magnética, por supuesto, se adhería a las patas de la mesa que eran metales. Y lográbamos eliminar ese efecto de campo magnético. Entonces, hay ciertos materiales que tienen sus temperaturas críticas como ven acá. En otros textos, bueno, estos son en inglés, tin por la duda es estaño, 3,72, indio, aluminio, bueno, mercurio y plomo, estos dos últimos ya consideren los descartados porque ya están prohibidos. Entonces, aparecen aleaciones que permiten generar ese efecto superconductor. ¿Dónde aparecen imanes superconductores? En trenes maglev, trenes que van levitando, en los aceleradores de partículas que están en Suiza, en ciertos equipos de resonancia, después ya mucho más de aplicaciones no conozco yo. Y podrían aplicarse para transformadores de mejor rendimiento en el futuro, ahí no sé si hay desarrollos actuales, y tampoco sé si en transmisión de energía eléctrica se van a poder aplicar, un concepto que no lo tengo muy claro en qué nivel de desarrollo están. Pero bueno, me interesa que conozcan ese efecto que veíamos recién, ¿no? ¿Qué ocurre del otro lado de la curva? O sea, como hacíamos un poco con el diagrama de Paschen en los gases,
Analizamos a la derecha qué ocurría cuando aumentaba presión, a la izquierda con el vacío. Acá lo mismo. ¿Qué ocurre con la resistividad cuando aumenta la temperatura y qué ocurre si me voy al otro extremo y llego a una temperatura cercana al cero absoluto? Algunas aplicaciones, bueno, imanes, sensores, transductores. Estos son textos que la dan en muchas aplicaciones, pero yo todavía no los vi en la práctica. Por ejemplo, el efecto de superconductividad en transmisión. En almacenamiento de energía, hasta ahora lo único que conozco son las baterías de ion de litio, que está desarrollando Estados Unidos. Todavía nosotros no estamos haciendo aplicaciones de eso, pero no desde el punto de vista de la superconductividad. Otro fenómeno que tenemos que analizar es qué ocurre con la resistencia de contacto ahora. Cuando yo junto dos metales, porque estoy haciendo la unión de los contactos de un interruptor, de un seccionador, ¿no? Es la relación que tengo en los bornes en contacto y la intensidad que circula a través de ese contacto. Cuando yo tengo las dos piezas de un interruptor cerrado, la corriente pasa de una superficie a la otra. Ahora, ¿cómo pasa de una superficie a la otra? Y bueno, pasa a través de la zona de contacto íntimo, la zona de conducción, pero por más que uno diga que están pegados los dos contactos, siempre existe una separación mínima que podría ser del orden del micrón o del medio micrón. ¿Y después qué ocurre? Y bueno, también hay, a través de una zona de disrupción, alrededor de esos contactos aparece un gradiente de potencial cercano a la rigidez del aire o del aislante que separa la superficie de contacto, y también aparece un porcentaje que se cierra por esa zona de disrupción, pero el principal siempre va a estar en la zona de conducción. ¿Y de qué depende esa resistencia de contacto? De la presión entre los contactos, entre las piezas que hacen contacto, de la composición del material. Acá no voy a tener cobre solo ni aluminio solo, ¿no? Acá voy a tener una aleación, cobre, cromo, vanadio, distintos componentes. La sección y la forma de los contactos, el medio ambiente, si es aire, aceite, CF6, el sentido y la intensidad de corriente, y si es alterno continuo. Entonces, para tenerlo claro, ¿quiénes generan buenos contactos? Plata, cobre, latón y bronce, muy buenos contactos. El aluminio es un conductor, pero ¿por qué da resistencia de contacto elevada? Por lo que habíamos hablado ya hace varias clases de la aparición del óxido de aluminio sobre la superficie del metal, de la alúmina, que me genera una superficie de alta resistencia. Contacto bueno, ¿qué quiere decir? Cuando la diferencia de temperatura entre el contacto y los puntos cercanos es muy pequeña. Si yo tengo deficiencias en cualquiera de estas condiciones que pusimos acá, voy a tener resistencia de contacto elevado, que es un parámetro que se controla en los equipos, y por lo tanto puntos de calentamiento localizado que me pueden dar lugar a falla de mi elemento de maniobra. ¿Qué ocurre? La resistencia de contacto. La caída de tensión en el contacto, lo tengo en milivolt, uso una corriente en general de 100 o 150 amperes, y con eso verifico, mido la caída de tensión y calculo la resistencia de contacto. ¿Sí? Puedo usar un equipo Megger o un equipo artesanal. Lo que yo tengo que lograr es hacer circular una corriente importante y medir la diferencia de potencial entre esos dos contactos. Y con eso calculo el valor de la resistencia. Y ahora, para adentrarnos un poco más también en materiales conductores, mencionamos alguna de la normativa que se usa actualmente para distintos tipos de conductores. Acuérdense que IRAN como traducción de las IEC y ASTM como normativas de ensayos. Conductor va a tener que cumplir ciertas características, no puede ser cualquier cosa. Los conductores, por ejemplo los sólidos, son clase 1, tengo un solo alambre, pero muchas veces necesito clase 2, 4 o 5, van a estar formados por varios alambres y van a formar una trenza, ¿no? Por ejemplo, este tiene 7, uno en el centro y 6 alrededor, y después se van sumando como múltiplos. Y después, en muchos casos, también trabajo con cobre estañado para que me facilite la soldadura de ciertos conductores, con sus terminales entre sí.
entre piezas una malla con un conductor o con un fleje. Ahí podemos ver algunos. ¿Y cómo verifico esa sección? ¿Qué es la sección del conductor? La sección geométrica es la sección recta de un alambre o la suma de las secciones rectas de cada uno que forma la cuerda expresada en milímetros cuadrados. Y como eso puede dar valores que no son valores concretos, enteros, la sección nominal, ¿qué es? Es el valor redondeado que se aproxima a la sección geométrica y que va a ser utilizado para expresar la designación del cable en milímetros cuadrados. ¿Sí? Ustedes ya eso lo van conociendo en la especialidad. Fíjense un ejemplo, un conductor de clase 2, secciones nominales, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50. ¿Y después qué va a seguir? 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300. Por supuesto se la van a saber, pero de memoria. Entonces, ¿cómo están formadas? Bueno, las más sencillas por 7 hilos. 1 más 6. ¿Sí? Y después que viene 1 más 6 más 12. Por eso tengo 19, ¿no? Entonces, en eso van a estar formados de cierta manera. Y esa formación también me va a dar una idea de lo rígido o lo flexible que va a ser cada uno de esos conductores en función de lo que necesite. Fíjense que la formación, tomemos un cable de 6 milímetros cuadrados, tiene 7 hilos y cada hilo tiene un diámetro de 1,05 milímetros. ¿Y después qué me dan? Y bueno, las características. La resistencia en continua a 20 grados en ohm por kilómetro. Para que yo pueda hacer mis cálculos de caída de tensión, por ejemplo. Me van a dar el diámetro de la cuerda y me van a dar el peso en kilogramos sobre kilómetro. Para que yo haga los cálculos. Un clase 4, por ejemplo, fíjense que el de 6 milímetros, que antes lo hacía con 7 hilos, un clase 4 lo hago con 44 hilos, de un diámetro mucho menor. Y fíjense la diferencia que tengo, 3,12 en resistencia contra 2,84, pequeña diferencia. Diámetro de la cuerda 3 contra 3,16. Pero yo trabajo con una formación diferente. Este va a ser un cable mucho más flexible y que va a repartir las corrientes entre 44 hilos y no 7, ¿no? Clase 5, si vuelvo a tomar el de 6 milímetros, fíjense que ahora tengo 72 hilos. Ahí está, todavía mucho más flexible. Y los otros parámetros como dijimos, resistencia en continuo a 20 grados, diámetro y peso. Valores característicos de cómo es la sección y su formación, un ejemplo, ¿no? Clase B, calibre y sección. Ojo cuando vean AWG. AWG es la expresión de la sección de los americanos. AWG quiere decir American Wire Gauge. Gauge se escribe esto, ¿no? American Wire Gauge. Es contraria a las secciones como decimos nosotros. El 24 es nuestra sección menor, ¿no? Tenemos tablas de equivalencia con eso. Y de nuevo, número de hilos, la resistencia y las otras características. Conductores monofásicos. ¿Cómo se arma la formación que decíamos recién? Un conductor de 35 milímetros de 7 hilos tiene uno en el centro y 6 alrededor. ¿Cómo se especifican? 1, 7, 19. Tengo 1, después tengo 7, después le sumo 2 y voy a tener 19. Es la forma de armar la construcción. 35, 50, 70, 95. Los diámetros de cada uno van variando. Acá tengo secciones nominales, la formación en hilos y el diámetro del hilo. Y ahora aparece la máxima corriente admisible. Característica importante para que yo pueda trabajar con la densidad de corriente en mi diseño, ¿no? Fíjese que un cable de 10 puede manejar una corriente de 70 amperes con viento un valor mayor. Un cable de 70, yo siempre tomo un valor de 3 veces la sección en cobre, para mí sería 210, acá dice 240, ¿no?
3 amperes por milímetro cuadrado es una densidad importante para cables de esta sección. A medida que usamos secciones más bajas, la densidad puede subir, ¿no? Esa fórmula que veíamos antes de cómo se conforma el conductor monofásico, lo mismo podría ser en conductores trifásicos, ¿no? Y después, fíjense, aquí tenemos un ejemplo que ya habíamos visto al principio en la materia, de un conductor que yo voy a usar en línea de transmisión. Aquí adentro, fíjense que tengo lo que sería mi núcleo de acero y alrededor los conductores de aluminio. Y en esta de la derecha tengo mi núcleo de fibra de carbono y mis subconductores de planchuela de aluminio. Esos son para líneas de transmisión. Y fíjense cómo lo especifican. Este es sencillo el que tengo acá. Tengo 1 en el centro y 6 alrededor. 6 de aluminio, 1 de acero. Este se llama ACSR, Aluminum Conductor Steel Reinforced. Conductor de aluminio reforzado con núcleo de acero. Y este que está acá, ¿qué tiene? 30 de aluminio y aquí adentro tiene los 7 de acero. Este es muy parecido a este que tengo acá. Ven que acá tengo estos 7 de acero y alrededor todos los de aluminio. Esos son los 7 de acero. Y aquí tengo 54 de aluminio y los 7 de acero aquí dentro. Y cuando voy a la IRAM 2187, fíjense que tengo la sección 16, 2,5, 25, 4, 35, 6, la formación del aluminio o aleación de aluminio y la formación del acero. ¿Se entiende? Las dos formaciones. Y después el diámetro y el peso. Por supuesto acá tenemos un peso importante porque tengo la parte interior de acero, ¿no? Para soportar qué cosa. Y los esfuerzos mecánicos que aparecen en una línea de transmisión. Por el viento, por el peso del conductor, por el peso del manguito de hielo cuando nieva, por el esfuerzo que hay entre torres de transmisión, ¿no? Por eso utilizo el núcleo con acero y conduzco con todos los elementos que están alrededor. En otros casos, en lugar del conductor propiamente dicho, tenemos que usar conductor cableado o una malla flexible, donde yo necesito uniones eléctricas, pero que por las vibraciones, la movilidad, tengo que admitir que alguien absorba esos esfuerzos. Uso conductor cableado, conductor circular cableado o malla flexible. Esto es alambre de cobre estañado, porque fíjense que tiene acá soldados comprimidos, lo que van a ser los terminales. Aquí le faltan los agujeros para conectarlo. Entonces tiene compresión y soldadura. Cantidad de hilos, por ejemplo, 300, diámetro de cada hilo 0,25. Y calculo la sección pi por radio al cuadrado por el número de subconductores. O sea, 300 hilos de 0,25 me da una sección de 14,72 milímetros cuadrados. Una fórmula típica que usan los yankees es usar el diámetro sobre 1,1228 al cuadrado por n. Y también les da un valor muy parecido a ese cálculo aritmético que hacíamos nosotros aquí, ¿no? Entonces, fíjense que aquí tienen mallas de cobre y malla de cobre estañado. Nosotros preferimos utilizar esta, que siempre está el cobre protegido también, ¿no? Dentro de lo que son los capacitores de media tensión impregnados. Ejemplos de secciones, como decíamos recién también, y formación de la IRAM 2212, distintas secciones, la formación de la sección. Y por las dudas, cuando trabajan con ASTM, le va a venir AWG, American Wire Gauge, como decíamos recién. El 6 es un 13 milímetros cuadrados, el 4 es un 21, el 2 es un 33, el 1/0 53 milímetros cuadrados. Si trabajan con algunos proyectos donde en Centroamérica le especifican secciones en AWG, ahí tienen distintos lugares, hay equivalencias para verificar qué sección le pueden estar pidiendo en esos proyectos. Y algo que van a ver después en instalaciones, pero por la duda lo mencionamos,
Cuando tengan que determinar la sección, acuérdense, bueno, primero yo tengo que saber el nivel de tensión, si estamos en baja tensión, en media o en alta. Pero lo más importante es saber la intensidad admisible que va a transmitir el cable, la intensidad máxima admisible en condiciones de corto durante cierto tiempo, la caída de tensión si estoy alimentando tableros o subtableros en el extremo de la línea, y los límites de temperatura de todos los accesorios que va a usar el cable. Entonces, siempre que yo elija una sección, voy a hacer algunas verificaciones para entender si la sección es adecuada. Y además después tengo que verificar ciertos coeficientes que tienen que ver con el tendido del cable. Entonces, cuando yo calcule estas intensidades máximas admisibles para el cable en servicio permanente, van a ver en instalaciones que yo voy a analizar si el cable va en aire, si va enterrado, si va dentro de cañería, si es un cable unipolar o son cables tripolares, tengo que ver las distancias entre cables, si va en bandeja o si va en caño. Todo eso me da unos coeficientes que nosotros llamamos K1, K2, K3, K4, K5 para aplicarle a la corriente nominal de lo que voy a alimentar y de ahí obtener la intensidad máxima para seleccionar la sección adecuada. En los casos de cables para media tensión, por ejemplo cables de cobre, un ejemplo de uno de los nombres comerciales en Retenax de 13.2, fíjense que tienen también secciones nominales. Por supuesto, en media van a partir de ciertas secciones mínimas, no van a tener cable de 1,5, 2,5 milímetros, 4 milímetros cuadrados, van a ser cables de otras secciones, ¿no? Y fíjense que tengo las secciones nominales en milímetros, la corriente admisible en aire para cable unipolar y para cable tripolar. Fíjense, si tomamos un cable como hacíamos hoy de 70 milímetros cuadrados, que yo tomaba 3 amperes por milímetro. El cable en aire, este fabricante me dice que puede transmitir 305 amperes, pero si es Dani, tripolar, 230. hay un alumno que está esperando entrar. Ah, perdón, no lo veo acá. Ah, sí, ahora sí, gracias. Entonces, una sección de 70 en un unipolar puedo trabajar con 305 amperes, en un tripolar 230. ¿Sí? Cables enterrados unipolares de 305 a 280, ven cómo baja. Y si es tripolar, 240. ¿Está? O sea, condiciones de tendido que este fabricante me da alguna idea. Después me van a dar la resistencia a 90 grados y 50 Hz. En este caso lo especifican en ohm por kilómetro y la reactancia también, ¿no? En ohm por kilómetro. A 50 Hz cable unipolar, a 50 Hz cable tripolar. Acuérdense que estos son los parámetros de cable que nosotros vamos a usar para hacer algún modelo, para hacer los cálculos que necesitemos, ¿no? Son datos técnicos ya del fabricante. Acá tengo el cobre como material, pero ya metido dentro de un cable de polietileno reticulado. Por eso aparecen ya los valores del producto terminado. Y este es uno de aluminio. El anterior era cobre. Fíjense, 70. Cuando me daba 305, el aluminio acá me dicen 244. Quiere decir que si yo necesitara transmitir la misma corriente, tengo que venir como mínimo a 95 en aluminio. ¿Se entiende eso que estábamos viendo hoy con las diferencias de conductividades entre aluminio y cobre, que después lo vamos a ver ya como material por separado? Y lo mismo los parámetros que veíamos antes. Fíjense, la resistencia del aluminio ahora, en el cable de 70, 0,56, y el anterior, que yo tenía en el cobre, de 70, 0,34, ¿no? Otra diferencia importante entre cobre y aluminio en la resistencia de los dos, en ohm por kilómetro. Consideraciones para la selección, mencionamos algunas características eléctricas, requerimiento de resistencia, dependencia de la frecuencia y de las temperaturas de trabajo. Acuérdense siempre tener en cuenta, si es una instalación donde haya corrientes armónicas importantes, tengo que sobredimensionar, trabajar con mayores secciones y además tengo que trabajar con más cantidad de hilos, ¿sí? Para
reducir los problemas de esas componentes armónicas. Características geométricas, porque esa característica del cable define el comportamiento de la resistencia con la frecuencia y el efecto pelicular, lo que decíamos recién, ¿no? Consideraciones térmicas, máxima temperatura de trabajo por el tema del material y su de aislamiento. Vamos a ver también algunas consideraciones en cable de media después. Dependencia de la resistencia con la temperatura en función del material, propiedades mecánicas por los esfuerzos que aparecen y características de solicitaciones químicas, porque hay materiales que van a operar, acuérdense, en ambientes salinos o en ambientes con vapores corrosivos, con azufre en el ambiente, ¿no? Toda una serie de consideraciones que hay que tener en cuenta cuando selecciono mi cable. Por supuesto, los coeficientes de corrección para la capacidad de carga que mencionábamos recién, eso lo van a ver en instalaciones, cálculo de la caída de tensión, verificación de la corriente admisible de cortocircuito. Acuérdense que en este caso siempre van a tener que analizar el tiempo que manejan las protecciones para abrir un cortocircuito. Van a verificar que van a decir, por lo menos, mi cable tiene que soportar 10 kA un segundo. Ejemplo, ¿no? Acá tenemos uno de un Retenax. Y siempre tienen que tener en cuenta que en un cable de XLP, de media, ¿quién genera el calentamiento? El calentamiento se genera en el cobre, en el conductor o en el aluminio. Y eso se transmite a mi aislante. Entonces, ¿yo por qué tomo esos tiempos? Y bueno, porque va a haber una superficie del aislante que va a estar pegado a mi conductor, ¿sí? Y después tengo un espesor hasta llegar a la capa superior. Y ahí tengo un gradiente de temperatura. Y yo además tengo un tiempo que necesito garantizar en el cual abren las protecciones. Si no abrieran las protecciones, mi cable no aguanta cierto tiempo con la corriente de cortocircuito, ¿no? Acá tienen, bueno, hay algunas fórmulas para verificar que el cable que yo elegí soporte esa condición de ese punto de la red. Esto no viene al caso mirarlo ahora, pero lo comentamos, porque lo van a ver en instalaciones, que es importante. Si la corriente de cortocircuito circula por mi cable hasta que llegue al punto del corto, una vez que se abrió el cortocircuito, mi cable tiene que volver a servir para la instalación. No que con un solo cortocircuito me quede sin cable. ¿Está entendido? Por eso es importante hacer esa verificación que soporta las condiciones de cortocircuito del sitio donde está instalado. Así que esto lo van a ver después. Y por último, una consideración importante respecto al montaje. Yo los cables, quizás uno está acostumbrado a veces a instalaciones de baja tensión, secciones pequeñas, no los puedo doblar de cualquier manera. Los cables tienen lo que se llama radio mínimo de curvatura. Un cable unipolar tiene 15 veces el diámetro y un cable multipolar 12 veces el diámetro exterior del cable, ¿no? ¿Se entiende eso? Tengo que cuidarlo. Si yo lo doblo mal, estoy deteriorando mi aislamiento y con el tiempo le genero un punto de posible falla. Una cosa para prestar atención. Bueno, acá termina la parte esta de cobre y a ver, voy a mirar una cosa más.